Amigos, bienvenidos a otro capítulo de Vínculo Político, donde cada semana hacemos el análisis más importante de la realidad mexicana e internacional. Yo soy Iván Carreño y tengo el gusto y el honor de estar con mi compañero y amigo, el politólogo Javier Molina. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, acá listos para hablar sobre la marcha del INE y la fuerza de la oposición, tocayo. Muy bien, es un tema muy interesante. Este fin de semana se desarrolló esta marcha por la defensa de la democracia ante la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es importante recalcar que ya hemos hablado un poquito de esto, pero estábamos a la expectativa de cuánta gente iba a ir, quiénes iban a participar, cómo iban a participar. Y yo creo que algo que se está peleando o se está diciendo entre la izquierda es que se están llamando como los números inflados de los conservadores. Una expresión que no me gustó que usara el presidente fue un striptease, ¿no?, de conservadurismo, como si hubiera sido menos o ridicularizando los esfuerzos de la oposición por la movilización de la gente. La realidad es que hubo varias ciudades donde se movilizó gente. Hubo en la capital del país, en el centro del obradorismo, la mitad de las alcaldías están bajo el control de la oposición, y que no era casualidad ver a varias jefas delegacionales en esta marcha, y que sin duda movilizaron personas. Esto no quiere decir, y no quiero que se me malinterprete, con que la ciudadanía realmente salió o tuvo un interés en la convocatoria por estos grupos conservadores, pero sí quiero que se note que no hay que disminuir para nada y que no hay que ridiculizar la fuerza de la oposición. Si en la elección pasada en la Ciudad de México, gobernando Claudia Sheinbaum y con el presidente de la República con muy alta popularidad, le pudieron quitar la mitad de las alcaldías de la ciudad, lo que hicieron este fin de semana fue una demostración de fuerza y de poder, y de decirle una llamada de atención al presidente Andrés Manuel y a Claudia Sheinbaum para que se sienten a negociar, para que vean cómo va a estar la repartición, y que a pesar de que Morena tiene la mayoría de los estados, ellos pueden seguir representando una amenaza importante, y que ahora se pueden unir. No es casualidad que estuviera Alito Moreno, que ha sido bastante criticado en los últimos meses. Ha estado el zombie político de lo que queda del PRD también, ¿no? Ha estado Santiago Krill, también, que es presidente de una de las cámaras y que es miembro del PAN, bastante influyente en ese partido. Y que ha estado incluso Ulises Ruiz, ¿no?, que fue gobernador de Oaxaca, y que también tiene muchos pendientes con la justicia. Está acusado de cosas bastante graves, como desaparición forzada, ¿no? Y tiene varios que veres con la justicia mexicana. La verdad es que son personajes bastante macabros. Incluso está la dirigente o exdirigente supuestamente del CENTE, ¿no?, la maestra Elba Ester, que pues bueno, son personas que yo diría que no son nada democráticas, que realmente no representan los valores ni siquiera de la democracia liberal, y que bueno, la verdad es que mucho dejan que desear de su carrera política ante la ciudadanía, como para que vengan a echar flores sobre la democracia y la defensa. Pero lo que sí tenemos que analizar, lo que sí tenemos de interés, es que ellos están cuidando sus privilegios que han tenido durante muchos años, durante varios sexenios, gobiernos, y finalmente es un acomodo de poder. Aquí yo no me voy a persignar y no voy a decir que Morena no lo hace, o que el presidente no lo hace, o que Claudia Sheinbaum no lo hace. Movilizan. Esa es la realidad mexicana y de la democracia. Lo que hicieron estas personas en este fin de semana realmente fue lo mismo, fue movilizar gente. No fue casualidad que todos llevaran el mismo color, el mismo tipo de ropa. Incluso por ahí se habla de que estos empresarios, o muchos empresarios, movilizaron a sus empleados en el día de descanso. Entonces yo creo que es bastante grave que tengan la capacidad de movilizar gente, y peor, es más grave que desde la izquierda se intente minimizar estas fuerzas de los conservadores y de los grupos de derecha. ¿Cómo lo ves, mi tocayo? Coincido contigo. Hablábamos hace 3 programas sobre la elección de Brasil y mencionábamos que al dejar el poder Lula en el 2010,
salió con una popularidad alta del 80%, una consolidación del poder del PT y partidos aliados importante a nivel estados, a nivel ciudades importantes de Brasil. Después nos vimos que en el periodo posterior al gobierno de Dilma apenas pudo sacar la reelección por un poco más del 50% de los votos, y después se dio el golpe parlamentario en cooperación con grupos empresariales, grupos económicos y los poderes fácticos como el ejército en Brasil, y vimos que ya representó una dificultad para Lula ganar otra vez a pesar de los altos números de estimación y de popularidad. El caso brasileño nos enseñó cómo en un poco margen de 10 años la derecha se pudo volver a reorganizar, y estas fuerzas de poder real tuvieron la capacidad tanto política, jurídica y de movilización y de convencimiento electoral para ganar terreno, y ahorita en Brasil sin duda ya tenemos una política de derecha bien consolidada con la bandera del bolsonarismo. Aquí en México creo que también se está cometiendo el error por parte de la gente de Morena, por la gente que somos simpatizantes de un proyecto de Estado benefactor, por la gente que salimos a votar por López Obrador, porque a pesar de que López Obrador arrasó electoralmente en el 2018 con el 53% de los votos, ahora Morena y aliados ya tienen el control de 23 estados de la República. No se debe de subestimar porque estamos viendo el proceso de evolución y organización de los grupos opositores a López Obrador. Al principio hicimos varios programas donde nos burlábamos de las manifestaciones de Frena, de que iba muy poquita gente, bien pocos organizados, de que las casas voladoras del Zócalo capitalino vacías se salen a relucir para los memes y los videos graciosos. Pero ahora se vio una manifestación de fuerza electoral, por lo menos en la Ciudad de México, en donde está la guerra de cifras, que Martí Batres en un principio decían que eran de 6,000 a 10,000 personas, luego el presidente López Obrador reconoció que eran 60,000 personas, después salió el antiguo director del CISEN de Calderón a decir que eran 640,000, o incluso hay versiones de comentaristas que mencionan que fueron 1,000,000 de personas los que acudieron al Monumento de la Revolución y pasaron por Reforma. La realidad es que estamos viendo la evolución de cómo los grupos económicos, políticos y de presión fácticos se están organizando y están aprendiendo. Tú pones el caso de cómo se perdió la Ciudad de México a pesar de que gobierna Morena, de que es la capital del López Obradorismo y los altos niveles de popularidad de López Obrador, pues le quitaron esa mitad de las alcaldías, y sin duda estas estructuras de la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México fueron movilizadas para la marcha del día domingo. Y también algo que están dejando fuera es de que vimos un esquema organizativo de organismos empresariales, vimos un esquema organizado de convocatoria incluso de la Iglesia Católica. Cuando tú ya estás hablando de que la Iglesia Católica, la jerarquía, los cardenales, los clérigos, los que están al frente de cada una de las diócesis, ya abiertamente están diciendo que hay que marchar para la defensa del INE, ya estamos viendo sectores sociales organizados que tienen capacidad de influir en la sociedad y obviamente capacidad de influir electoralmente. Entonces ya vemos que la Coparmex convocó, ya vemos que en su momento también la iglesia se está integrando, ya vemos que políticamente ya pueden movilizar la derecha, en el caso de la Ciudad de México con la mitad de las alcaldías, con el PRD, PRI y el PAN, y estamos viendo de que todavía el discurso político que está convenciendo a la gente de que López Obrador quiere desaparecer el INE, pues está empezando a aglutinar ese 30% de la población que no le gusta el gobierno de López Obrador, a pesar de que el presidente tiene un 70% de aceptación, que es la mayoría y se ve en términos electorales. Ya vimos cómo la evolución en términos organizativos, que la derecha se está agrupando, y esos poderes reales están empezando a entender que deben de armar un conjunto de agrupación y coalición para ser competitivos en términos organizativos y ser transformados en términos electorales. Entonces no se debe de subestimar, a mí tampoco no me gusta esa lógica de que se subestima a la derecha en términos organizativos cuando vimos que ya tienen esquemas de lucha. La lección es no subestimar a la derecha, porque sí se están durmiendo en sus laureles, y sobre todo cuando en Morena sabemos que las élites partidistas se están apoderando de las candidaturas, están dejando al lado a los sindicatos, a los movimientos sociales, a los fundadores, y están metiendo a cuadros priistas, panistas, perredistas o grupos clientelares y corporativos que a la larga matan el espíritu de una organización social. Entonces esa es la gran lección. Ya hablamos sobre de qué trata la reforma en el programa pasado, pero creo que se está cometiendo un error en subestimar a estos poderes fácticos de derecha. Así es, mi tocayo. Esperemos que la derecha se deje de organizar y que la izquierda se deje de dividir, que este es el gran problema que parece que se va a venir. Muchas gracias, tocayo. Muchas gracias a todo el auditorio y nos estamos viendo la otra semana.